Bienvenidos a esta nueva sesión, que en este caso es la segunda parte de el tema que está desarrollando nuestra hermana Dulce Yasmín Salazar Ortiz, que es la caída de los ideales, por lo cual agradezco nuevamente, como siempre lo hacemos, hagan el esfuerzo por explicarnos estos artículos que escribió la señora Blavatsky y que le vamos dando una orientación y que espero que todos tengamos un beneficio que nos ayude a superarnos internamente o interiormente. Muchas gracias, Dulce. Adelante. Gracias. Vale, vamos a continuar entonces. Ya compartimos. Listo. Si en algún momento no me escuchan, ya me dice. Vamos entonces a continuar con lo que nos habíamos quedado. Voy a retomar nada más algunas 2 o 3 diapositivas para que como que agarremos nuevamente el hilo. Entonces recordamos que este artículo, que es La caída de los ideales, que se publicó en The Theosophy en 1885, 89 me parece. Bueno, es el que estamos viendo. Y nos quedamos en la sesión anterior en esta parte de la definición. Entonces, por eso quise retroceder unas 2 o 3 diapositivas. Vamos a empezar con la definición de Satán. Esto que estamos viendo en esta diapositiva es lo que nos plasma ella, o parte de lo que nos plasma en el artículo. Entonces nos dice que Satán es un término elástico, o sea que puede ser un poquito complejo, vamos a decir. Y nos dice que nadie hasta el momento ha proporcionado ni siquiera una aproximación definida, una aproximada definición lógica del significado simbólico de este nombre o de este término. El primero en hacerlo antropomórfico, o sea, la primera persona o quien hizo que nosotros tengamos esa visión de que Satán es sinónimo de Lucifer y es sinónimo del diablo y es lo mismo, y que nos hizo verlo así como más o menos lo ubicamos con cuernitos, con cola y todo eso, fue John Milton. John Milton es un escritor, es un poeta de esa época que escribió este artículo de el Paraíso Perdido, ya comentábamos la sesión anterior, en donde este poema lo que habla es del problema del mal y el bien. Así, él se pregunta, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué? Y toma esta parte de la caída de Adán y Eva para explicarlo. Entonces, tomando este poema o este libro, la religión, al querer dogmatizar, pues lo tomó para que todos veamos que es más, o sea, que existe para la religión cristiana un ser que es con cuernitos, todo esto, y que es el malo, vamos a decir. Nos dice, él, o sea, es el verdadero padre putativo intelectual de la idea, o sea, John Milton, tal y como se acepta, pero también, por otra parte, se acepta que el Satán teológico es la caída es el hijo nacido de la mente, que eso es algo muy importante que vamos a ver más adelante. Entonces, despojado de estos atributos teológicos y dogmáticos, Satán es simplemente, en hebreo, o sea, su definición etimológica es el adversario, que ya lo platicábamos. No necesariamente es nuestro archirrival y perverso y malvado, etcétera, que persigue a los hombres y les anda poniendo trampitas, no lo es, sino posiblemente, de hecho, si es un adversario, puede ser hasta adversario de lo malo, de lo que nosotros podemos considerar malo, porque si somos más, vamos más profundo, pues el bien y el mal estamos diciendo que realmente no existe, sino son un conjunto de visiones y que lo que yo puedo ver malo para otra persona puede ser bueno, etcétera. Puede en consecuencia transformarse en un salvador, o sea, Satán se puede transformar en un salvador, en el salvador de los oprimidos, un campeón de los débiles, de los pobres, o sea, puede tener diversas visiones dependiendo en el lugar, en la posición en la que en la que nos encontramos. Esto viene de la doctrina secreta del tomo 1. Déjenle bajo a mi teléfono para que no esté sonando.
Esto viene de la doctrina secreta del tomo 1 y según la doctrina de los, bueno, esto también lo veíamos en la sesión anterior, que tenemos otras doctrinas que nos apoyan esto, o que nos aclaran también esta parte, en donde vemos como la definición de las tinieblas. Ellos dicen, los Rosacruz, la luz y las tinieblas son idénticas en sí mismas, siendo únicamente divisibles en la mente humana. O sea, nosotros solamente vemos que es lo tiniebla como lo oscuro, donde no se sabe qué hay, donde da un poco de miedo, pero no. La oscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible, o sea, realmente la luz viene de la oscuridad. Según los principios del ocultismo occidental, oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, o sea, todo viene realmente de las tinieblas. La luz es materia, las tinieblas espíritu puro. O sea, nos cambia completamente esa definición que teníamos de las tinieblas o que la religión cristiana nos ha querido como indicar. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta, al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión o malla. Esta luz que nosotros concebimos, pues es realmente parte de esa ilusión y todo viene de las tinieblas, porque las tinieblas son como tal lo absoluto, la seidad, de donde viene todo. Y se verá entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a tinieblas, lo absoluto, que no comprende la luz transitoria, por trascendente que sea para los ojos nuestros. Al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas, o sea, la iglesia como que lo hizo sinónimo. El diablo y tinieblas es lo mismo, pero nos dice en la doctrina secreta HPB que no es así. Que aunque mientras en la Biblia, en el libro de Job, se le ha dado el nombre de hijo de Dios, o sea, ahí tienen como esta parte de, ¿cómo podremos decir? De que no coincide, ¿no? Porque en una parte de la Biblia dice que es el Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Entonces, el Hijo de Dios, la estrella de la mañana, pues no puede ser como que lo está dividiendo cuando no es así, cuando es parte de lo mismo. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lucifer, que viene del latín lux, luz, y fero, que es el portador de la luz, fero de llevar. El hijo luminoso de la mañana. O sea, esto fue un artificio que utilizó la iglesia para dogmatizar y que lo veamos como que es el arcángel caído, esa persona que se portó mal, ese ser que se portó mal, que hizo lo que no debía, pero no es así. Lucifer es el hijo luminoso de la mañana o la aurora manvantárica. O sea, es el primer arcángel que se manifestó ese manvantar. Fue transformado, bueno, ya comentamos por la iglesia, en Satán o Lucifer. Nos dice que para que nosotros llegáramos a lo que somos ahora, a estos seres humanos, a esta ilusión, a este maya, pero como somos en la actualidad, han pasado muchas cosas, entre ellas adaptaciones espirituales, cósmicas, astronómicas, muchas, muchas. Sin embargo, todavía hay como muchos misterios, cosas veladas, es difícil. Ya hemos platicado que en otras razas, por ejemplo, se reproducían por el sudor, etcétera. Entonces, eso es a veces algo complicado. Y entonces aquí es donde hasta los científicos dicen, ¿cómo es que llegamos a esta máquina perfecta humana y que tiene aparte esta mente que no la hemos podido entender? Entonces, de ahí es donde también la parte de la religión ha tratado de dogmatizar para decir, fueron la caída de los ángeles, bueno, como que nos han tratado de confundir. Sin embargo, y han tomado esta alegoría de la caída de los ángeles para decir que Satán pues es este ser que nos induce al mal, que está ahí tratando de meternos el pie, etcétera.
Entonces dice, probará que Satán y su hueste, o sea, sin embargo, una vez explicado este misterio de la alegoría, o sea, si realmente quitamos esos velos y tratamos de explicarlo, se va a probar que Satán y su hueste rebelde se negaron realmente, o sea, sí hubo una riña, vamos a decirlo de alguna manera antropomórfica, en donde ellos se negaron a darnos solamente que fuéramos solamente estos seres físicos, sino que ellos realmente lo que querían es darnos algo más para que fuéramos hombres divinos. Dice, tan solo para convertirse en los salvadores y creadores directos del hombre divino. O sea, ellos nos ayudaron a hacer lo que realmente somos con este espíritu, este mana superior, inferior, etc. Porque en lugar de ser un mero medio ciego, o sea, si no nos hubieran ayudado, seríamos automáticos, impulsivos y guiados por la ley insondable, o sea, seríamos unos hombres animalizados. Sin embargo, el ángel rebelde reclama y exige su derecho al juicio y a la voluntad independiente, su derecho a la libertad y a la responsabilidad, puesto que lo mismo el hombre que el ángel se hallan bajo la ley kármica. Entonces nos dice que Satán, en cuanto cesa de ser considerado según el espíritu supersticioso, dogmático y antifilosófico de las iglesias, o sea, cuando empezamos a quitar este velo, se convierte en lo que realmente es, en la grandiosa imagen de quien ha hecho al hombre terrestre un hombre divino, o sea, todo lo contrario a lo que pensamos, de quien le concedió a través del largo ciclo de Mahakalpa la ley del espíritu de vida y le libertó del pecado de la ignorancia y por tanto de la muerte. O sea, al contrario, nos ayudaron, nos liberaron de esta ignorancia y es lo que nos permite evolucionar, aprender experiencias, seguir en este lugar tomando decisiones, nos ayudaron a nuestra evolución. Esta definición de Satán viene del glosario teosófico y dice, Satán es uno de los logos, el logo de la sabiduría, pero al mismo tiempo como adversario de la ignorancia es Satán y Lucifer. Satán es el verdadero creador y bienhechor, el padre espiritual de la humanidad. O sea, aquí nos quitan un velo muy grande para ver realmente quién es. El heraldo de la luz, el brillante Lucifer que abrió los ojos del autómata creado por Jehová y confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual, impulsado por la ley kármica y de la evolución eterna. El ángel se encarnó como hombre en la tierra, conservando todo su saber y conocimientos divinos. Y bueno, aquí nos dice, si Dios es absoluto, infinito y la raíz universal. Estoy contestando a lo mejor a esa pregunta que muchos filósofos, de hecho, en esa época se hacían, como este Milton. O sea, si existe un Dios que es absoluto, infinito, la raíz del universo, de todo, cuando hay en el universo, ¿de dónde viene el mal? Sino de la matriz misma que es el absoluto. Así tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal. Ya estos términos nos los abrió esta Carito, la sesión anterior, o la anterior, de Agotademón y el Gatodemón, Daimón, como ramos del mismo tronco del árbol y del ser igual, esa dualidad, el bien y el mal, el espíritu del bien, el espíritu del mal. O de lo contrario, hemos de resignarnos a la absurdo de creer que existen dos absolutos, o sea, tenemos que entender bien esta parte, si no nos vamos a confundir pensando que realmente hay dos y que están en competencia todo el tiempo, como nos lo hace ver la religión, Dios y el diablo. Entonces son dos poderosos que todo el tiempo están luchando, pero exterior a nosotros, ajenos a nosotros, cosa que no es así. Pero bien, considerado, no hay realmente mal en sí. El mal no es sino una fuerza ciega, antagónica de la naturaleza. Es reacción, oposición y contraste. Mal para unos, bien para otros, que ya comentábamos también en la sesión anterior, que son semiverdades. No pueden existir verdades absolutas. No hay regeneración ni reconstrucción sin destrucción. O sea, Vishnu, Brahma, Shiva, tiene que estar todo para que todo se construya, para que todo renazca.
Si desapareciera el mal en la tierra, pues también va a desaparecer el bien porque es parte de lo mismo. Hasta que la sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera raza, aquí vamos a hablar un poquito más adelante un poco de los Kumaras, porque nos está indicando esto, y llamarla la verdadera vida consciente, la humanidad estaba condenada a la muerte moral. Se ha denominado a Satán ángel de las tinieblas, pero ya explicamos cuál es la definición de tinieblas. Y esto, por lo que nos dice Blavatsky, ya sabiendo esto, entonces no deja de ser justo porque es real, es el ángel que viene del absoluto, en el sentido de que la oscuridad es luz absoluta, cosa que la teología parece haber olvidado. Entonces, esta es la definición de Satán. Vamos a la definición de diablo. Y este viene del griego diablos, calumniador, engañador, difamador, delator, genio del mal, calumniador e intrigante. Con este nombre se designa a los ángeles rebeldes de esa alegoría que comentamos, según esto la teología cristiana. Entonces, la iglesia católica cristiana, en su lucha con el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Bueno, es una doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Manes, que era un persa, y que se caracterizó por él creía en esto, vamos a decir, el bien y el mal, que estaban siempre en una lucha eterna, lucha constante, que yo entendí, espero, tal vez estoy equivocada, pero que es esa lucha constante. Entonces ellos decían, vamos a estar todo el tiempo en esa lucha constante, entonces tenemos que salir, es como salir del maya. Y ellos practicaban un ascetismo muy estricto para poder salir solamente a la luz, vamos a decir, y consideraban que el cuerpo era como nuestra cárcel del espíritu, vamos a decir. Entonces, cuando empezó a manifestarse eso, pues la gente que tenía estas dudas decían, estamos luchando y tenemos que salir a la luz, o sea, como que no concordaba con estas ideas del catolicismo, del cristianismo, y entonces fue cuando la iglesia creó, vamos a decir, a este diablo, porque no había mucha confusión, gente que se cuestionaba muchas cosas, y entonces decidió inventar al diablo, y para colocar un apagador teológico sobre el radiante Dios estrella Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la colosa de todas las paradojas, una luz negra y tenebrosa. Es esta confusión que teníamos de las tinieblas, y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología, en el ángel del mal, un ridículo bípedo con cuernos, o sea, ya no lo hizo antropomórfico, ya le pusieron ahí, les digo, cuernitos, colito, todo esto, ¿no? Estos son unos ejemplos que puse de esto que nos ha como venido confundiendo la iglesia en general, vamos a decir las religiones, no vamos a hablar de una iglesia, no porque estemos en contra ni mucho menos, pero porque hay cierta confusión y hay que empezar a quitar esos velos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta estatua, de Miguel Ángelo, en donde nos esculpió a Moisés, pero Moisés nos los esculpe con cuernos. Entonces ahí la iglesia también brinca y dice, ¿qué está pasando? Porque la gente se empieza a cuestionar nuevamente. Entonces, ellos dicen que cuando se hizo la traducción del Éxodo, que lo hizo San Jerónimo, se encontró con una palabra, pero ellos no tenían no tenían o sea, solamente era KRN. Entonces, como era KRN, se podía traducir de dos maneras, que era Kerán, radiante o luminoso, rayos de luz, o Karen, que es cuerno. Entonces la iglesia lo tradujo como Kerán, que es rayos de luz que le salían de su cara, de su cabeza, pero Miguel Ángelo lo tradujo como Karen, como cuerno. Y los cabalistas nos dan una explicación a estos cuernos que le pone ahí Miguel Ángel a Moisés, y nos dice que estos son símbolo del conocimiento superlativo y trascendental de la razón objetiva. Tiene derecho a usar este tipo de cuernos como en las ceremonias de los hierofantes, unos cuernos de plata. Entonces, al ser Moisés un iniciado, aquí no sé, un iniciado a Egipto, y bueno, una historia ahí profunda de Moisés, él es esas iniciaciones, ese conocimiento más profundo, se simbolizaban con estos cuernos.
Ahí habría que preguntarnos si no esas aureolas que le vemos a otros santos o a Jesús, etcétera, no podrían también haberse traducido de esta manera, pero bueno, es como un ejemplo que quise poner. Otro de también esa niebla, esa visión borrosa que tenemos de esta imagen de Satán, es que todo aquello que nos causa como ruido, que no conocemos, ya viene del mal, viene eh, lo malo, que existe de cierta manera, pero no tanto como lo vemos, ¿no? Aquí es Nikola Tesla, que él ya sabemos que tenía como esa visualización o esa visión de ver como las cosas en 3D, yo lo entiendo. Entonces él veía cosas. Y en su última entrevista él comenta que una vez cuando él era pequeño estaba caminando a lo largo del río con su tío y entonces Tesla le dice a su tío, desde el agua aparecerá la trucha, voy a tirar una piedra y cortarla. Entonces todo eso pasó y entonces el tío, al no saber qué estaba pasando, se asustó y le dice, va de retro Satanás, o sea, ya lo tomó de, eres el diablo, porque sabías lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, a muchas veces estamos velados, estamos confundidos al tener mala información. Vamos con la definición de Lucifer. Este viene también del glosario teosófico y Lucifer viene del latín, ya habíamos visto, de lux, luz, y fero, llevar, portador de la luz. Y nos dice, el planeta Venus, considerado como la brillante estrella matutina, antes de que Milton, ya sabemos que lo antropomorfizara, nunca había sido como tal ese Lucifer del diablo, o sea, ese sinónimo. Todo lo contrario, puesto que en el Apocalipsis se le hace decir de sí mismo al Salvador cristiano, yo soy la resplandeciente estrella de la mañana o Lucifer. O sea, todo lo contrario a lo que veníamos pensando. Lucifer es el portador de la luz de nuestra tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. En la antigüedad y en la realidad, Lucifer o Luciferus es el nombre de la entidad angélica que preside a la luz de la verdad, lo mismo que a la luz del día. Lucifer es luz divina y terrestre, el Espíritu Santo y Satán en uno mismo tiempo. Está en nosotros. Ya en la sesión pasada decíamos, está en nosotros y es nuestra mente, nuestro tentador y redentor, el que nos libra y salva del puro animalismo. Sin este principio, o sea, sin nuestro manas, que este principio, más bien, sin ese principio manas, emanación, este principio viene de la misma esencia del puro divino principio Mahat, inteligencia, que irradia de un modo directo de la mente divina. Con toda seguridad no seríamos superiores a todos los animales que están en la tierra. Y tenemos que hablar pues un poquito de los Kumaras, no voy a profundizar, pero claro que nos estamos refiriendo a ellos, que son los 7 sabios místicos, son dioses solares y también son pitris, son los hijos del fuego, porque son los primeros seres denominados mentes en la doctrina secreta, salidos del fuego primordial, hijos nacidos de la mente de Brahma, Rudra o Siva, el gran yogi, el excelso patrón de todos los yogis y místicos de la India. Son los dayans, derivados directamente del principio supremo, muy impropia e imprudentemente llamados ángeles caídos, repetimos la confusión, por la teología cristiana, puesto que Sakana, jefe de los Kumaras, es el prototipo del arcángel San Miguel y de los demás arcángeles. Los Kumaras habían recibido orden de crear, pero como ascetas vírgenes que eran ellos, se negaron a hacerlo, sacrificándose de esta suerte en favor de la humanidad, o sea, nos ayudaron para acelerar nuestra evolución dándonos manas. Se rehusaron a crear al ser humano material, pero favorecen siempre el desarrollo de las percepciones espirituales superiores y el progreso del hombre eterno interior. Entonces, bueno, aquí es como un ejemplo de cómo está en nosotros, o sea, está en nuestro interior, ya comentando, no es un ser externo que nos ponga pruebas ni nada, sino que está en nosotros, al momento de darnos manas, los kumaras, nuestra mente, bueno, pues tenemos estas dos fases, que podemos estar en mana superior,
o sea, tener a Lucifer, el portador de la luz, viendo nuestra trama superior, siendo guiados por ellos, por la intuición, por nuestro verdadero ser, o siendo guiados por nuestro cuaternado inferior, que es nuestro adversario, por nuestros deseos, pasiones, vicios, etcétera. Entonces, tenemos esto integrado en nuestra constitución septenaria. Nosotros vamos evolucionando para, pues, tratar de ir hacia la trama superior, pero tenemos estas dos partes en nosotros mismos, al diablo y a Satán, vamos a decir. En esa época, ya platicamos que se habían escrito varios libros con respecto a estas preguntas de por qué existe Dios, está el mal, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues, fue Víctor Hugo, que es el que más importancia le da HPB, y nos dice, bueno, Víctor Hugo hizo este libro que es La fin de Satán, que está en francés, y es una epopeya mitológica y bíblica inconclusa. Él no la termina, no la termina. Es una pequeña epopeya en palabras de Víctor Hugo de 210 cuartillas y la escribió entre 1854 y 1856. Bueno, no solamente es un libro, sino es parte de una trilogía en donde Víctor Hugo como que describe todo, porque el primer libro es la historia de la humanidad, que es la leyenda de los siglos. La segunda es esta, que es la fin de Satán, que es el mal, vamos a decirle, y el tercer libro es Lo Infinito, que es Dios. Entonces nos dice, aquí de donde saqué esto es un artículo, que nos dice que se refiere entonces a la progresión, lo relativo, que es el mal, y lo absoluto, que es o Dios. Hay otros autores que también nos nombra esta HPB en este artículo. Uno de ellos es Lord Byron. Él escribió a Caín, se llama el libro Caín, en el año de 1821, cuando él tenía 33 años. Aquí Byron usa la historia conocida de Caín y Abel y la reinterpreta. La cuestiona para hablar de lo que no se había permitido hablar hasta entonces, los temas que la tradición había pasado por alto y que ponían en entredicho las enseñanzas de la Biblia, o sea, se contradecían, y la verdad cristiana. Sin embargo, HPB hace comentarios sobre estos libros porque comenta que estos libros que hicieron tenían como personajes muy sobrenaturales, o sea, no se involucraban con lo que realmente es nuestro verdadero ser, ese bien y mal que está en nosotros, esa cualidad, mana superior, mana inferior en nosotros, sino como que era algo más externo. Entonces da como una crítica que no muy buena hacia ellos porque dices, ellos no tenían esa visión. Víctor Hugo sí, pero ellos no. Y nos habla también que Byron escribió otro poema, igual en también tenía como elementos sobrenaturales, más o menos hablaba algo parecido. El libro se llama Manfred, pero también nos dice que no representaba o no simbolizaba lo que ella nos quiere decir. Entonces, Víctor Hugo fue el primero en concebir intuitivamente la verdad oculta, fue el primero que empezó a quitar esos velos, y Satán en su poema de este nombre es en verdad una entidad grandiosa, con suficiente de ser, o sea, esa persona no era tan sobrenatural, ese Satán, sino que había mucho de lo que somos en ese personaje de Satán, como para hacer posible de comprender, o sea, para todos, como para que todos digan, ya entendí, sí, ya, o sea, si no es muy difícil entender esto. Comprender los diversos Satanás de Milton y Byron, que ya decíamos son los anteriores, es como tratar de hacer un puñado de niebla matinal. Nada hay de humano en ellos, o sea, es muy borroso esa visión que ellos tenían. El Satán de Milton, pues ya decíamos, guerreaba con ángeles. Yo pienso aquí, como me imagino, como esas luchas de los Avengers, pero no era como nada introspectivo. Y el Lucifer de Hugo libra una aterradora batalla contra sus propias y terribles pasiones. Y nuevamente se transforma en un ángel, o sea, ese Satán, ese Lucifer del libro de Víctor Hugo se transforma en un ángel de luz. Después de las más atroces agonías jamás concebidas por la mente humana y grabadas por la humanidad escrita.
Entonces, en la sesión anterior también veíamos a este Hellboy, que es un superhéroe, pero me gustó mucho porque representa eso que parecemos diablitos con nuestro egoísmo, con nuestra envidia, con nuestro miedo, pero en nuestro interior también hay mucho amor, como este diablito, pero que es un superhéroe que sacó su Dios interno. Todas estas imágenes palidecen ante el Satán de Hugo, que ama con la misma intensidad que odia. O sea, el Satán de Hugo tiene todo el amor y también toda lo contrario. La discordia es el concomitante de la diferenciación y Satán, estando en evolución, debe en este sentido ser un adversario. O sea, nosotros que estamos evolucionando, necesitamos tener esto para agarrar todas esas experiencias, todo eso que nos va a llevar a evolucionar. Dice, la esencia del amor no puede ser extinguida, sino tan solo pervertida. O sea, el amor siempre está, aunque sea el más malo de los malos, solamente es un amor que está como pervertido, como alterado, como confuso, pero el amor existe en todos, así como también lo contrario. Sin este poder de redención salvador, personificado en el Satán de Víctor Hugo, este apareciera simplemente como un fracaso sin sentido. O sea, si fuera ese diablito que la teología cristiana nos dice, pues no tendría mucho sentido que existiera ese personaje ahí afuera de nosotros poniéndonos trampitas. Sería como algo medio ridículo y muy fuera de lo que nosotros creemos. Entonces, realmente está en nosotros ese ser, ese adversario que nos está impulsando a evolucionar. Los asuras de los mitos puranas, los primeros alientos de Brahma, quienes después de luchar contra los dioses y derrotarlos, son ellos mismos finalmente derrotados y lanzados a la tierra. Bueno, aquí también se está refiriendo a la parte de los Kumaras. Después de moverse alrededor de su círculo de obstáculos, puede, mediante la acumulación de experiencias y después de todas sus agonías, emerger nuevamente a la luz. O sea, todo esto es para esas experiencias, vamos a evolucionar hacia la luz, pero necesitamos de esta, pues le podríamos llamar como contraste, bien y malo, lo que para mí podría ser bien y mal. Y bueno, vamos a ver un pedazo de este libro de Víctor Hugo, que es La fin de Satán. Aquí, en esta parte, nos dice en la parte de Génesis, y describe la caída de Satán a los abismos del Averno, castigado por Dios en esta alegoría del cristianismo que ya comentamos, a causa de su soberbia y su desesperación al ver alejarse y apagarse la luz de los soles. Cuando iba cayendo en este libro, Víctor Hugo dice que al caer deja una como alita, una de sus alas de ese ángel, la deja ahí como en el abismo. Y bueno, él va como muy enojado, está muy enojado con Dios porque lo corrió, porque, pues sí, porque lo echó. Entonces, bueno, en esta parte nos dice esto y nos va diciendo cómo esa caída de ese, de ese Satán, vamos a decir que es nuestro Satán interno, no lo representa con Nemrod, espero pronunciarlo bien, Nemrod, que es el nieto de Noé. Él era como un ser muy malo y que causaba mucho terror, sembraba guerras, conquistaba pueblos, o sea, el más malo, ¿no? Pero este ser, este nieto de Noé, no le era suficiente solo ser malo y hacer cosas en contra de todos los demás. Que yo entiendo que nos está representando a nosotros. A veces cuando le ponemos el pie a una persona, le decimos mentiras, no sé. Entonces, cuando hacemos cosas ante todos, bueno, es una cosa, pero este ser, esa parte de nuestra humanidad inferior que nos está dominando, en algún momento nos va a llevar a dañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Nemrod, no satisfecho con haber esclavizado a los hombres, se lanza contra de Dios, o sea, contra nosotros mismos, porque Dios y el diablo están en nosotros, ¿no? Humana superior, humana superior. Construye, entonces, con unos pedazos del arca de Noé y una como
pues entiendo que como una reja, algo que se eleva, y entonces él trata de ir más alto para atacar a Dios, o sea, en esta simbología que nos dice este Víctor Hugo, y lanza una flecha. No se sabe si qué pegó, pero la flecha cae con sangre, y entonces dice, ¿le habrá podido herir a Dios? Pues, ¿qué pasa? Que Nemrod cae muerto. O sea, él mismo tuvo que se tiró, él mismo se mató, llevándose por esta parte de esto, de este manas inferior, dejándose llevar por sus pasiones, por el enojo, por la envidia, por querer ser lo más, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Satán en la noche, este es otro párrafo, otro versículo, dice, es en esta parte donde Hugo rompe con más determinación con los cánones del libro sagrado y el maniqueísmo, que ya platicábamos hace ratito, que es una doctrina que habla del bien y el mal, en la religión cristiana. En efecto, Satán en el fondo de su abismo oscuro proclama a gritos el amor de Dios, porque si somos más analíticos, ¿qué pasó? Cuando Satán se va, cuando los ángeles caen, se van resentidos, porque ¿por qué no me hiciste caso, Dios? Yo quería que fueran así las cosas y no me echaste. Pero en el fondo eso habla de que la persona que ellos querían o se sentían amados, Dios, pues los está rechazando. Entonces realmente ese Satán proclama a gritos el amor de Dios y este amor es la causa de su sufrimiento, o sea, qué ironía, ¿no? Y su odio por los hombres, hijos predilectos de Dios, a quien persigue en su venganza, incubando el mal en sus entrañas. Para el poeta, Satán ama a Dios, Dios ama a los hombres no aman a Dios y cada quien ama a un ser que no los ama. Esto es en lo que vivimos. El odio de Satán es fruto de un amor no correspondido, como si el odio fuera un amor que no sabe amar. Entonces, Satán se revela contra la insensibilidad de Dios. Oye, ¿por qué me amas? También soy tu hijo y vengo de ti. Que lo condenó a un castigo eterno, al insomnio perpetuo de las tinieblas, al empecinarse en su venganza a Dios, perpetúa el mal. El odio de Satán en la tierra y por lo tanto no es el soberano absoluto. Entonces aquí es, si nosotros nos damos esa historia que nos han contado, pues seguiríamos pensando en que existen dos absolutos, dos seidades, que tienen que compartir su reino con el imperio de Dios y Satanás. Tú el bien, yo el mal. ¿Será esto posible? Dice, el mundo gobernado por una dualidad invisible. ¿Lo pensaste, Señor, compartir entre dos? Tu paraíso no hace sino equilibrar mi presidio. Dios, entonces, si tomamos esta historia que nos cuenta Víctor Hugo, Dios puede aparecer cruel, o sea, que es su hijo, porque lo corrió y no le da amor, ¿no? Y despiado. Y Satán nos puede dar hasta un sentimiento de compasión. Para el poeta no existe el mal absoluto, siempre en los seres más perversos existe una pizca de amor, una aspiración al bien. Este es el fundamento de su fe en el hombre. Entonces ya decíamos que esa pluma, este es otro párrafo o otra, no me acuerdo, bueno, la pluma de Satán, la pluma del arcángel del mal, suspendida al borde del precipicio. Cuando cayó Satán, se quedó ahí esa plumita al borde del precipicio, pero esta irradia un extraño fulgor y los ángeles del paraíso la admiran, la ven y recuerdan a ese ser que era parte de ellos y que ya no está echado por Dios. Acuérdense que todo esto es lo que dice el libro de Víctor. Bajo el relámpago de la mirada de Dios, esta pluma de repente se anima, se agranda y se yergue, toma una forma de una virgen y se convierte en el ángel de la libertad. O sea, Dios animó aparte una plumita de Satán, o sea, madre, padre, hijo, una gestación y guión, el ángel de la libertad. O sea, esto que tenemos en nosotros que parece bien y mal, es lo que nos va a llevar a la evolución para que nos liberemos de este maya. Así para Víctor Hugo, la esperanza del hombre, la libertad, es la hija del arcángel rebelde.
El mal ha engendrado el fermento de la liberación, o sea, nos está ayudando. Para idear este personaje hubo bueno, dice, el ángel libertad va al encuentro del cuerpo de su amo, o sea, de Satán, para salvarlo. Sin embargo, estos son como los obstáculos que vamos a presentar. Sin embargo, Isis Lilith bajó también al infierno para contarle a Lucibel los estragos del mal entre los hombres, pero ya Lucifer ya no la escucha y vamos despertando. Cuando vamos despertando y ya no escuchamos eso que nos dice, sí, tienes que ser más rico y pisotear a todos. Milagrosamente logra dominarse y las plagas de la guerra, el hambre y la tiranía se retiran temporalmente de la humanidad. El ángel libertad resplandeciente aparece en el abismo y su fulgor acaba por derretir la sombra de Isis Lilith, que no era sino un espectro de la muerte, Ananke. Luego le habla a Lucifer, su padre, y le ruega que deje de odiar, porque él lo ama, o sea, Dios lo ama. Y porque el odio, como lava, recae sobre el que lo destila. Le pide que lo deje salvar a los hombres para que la tierra tiemble y que la cárcel se derrumbe, que ocurra la erupción y que por fin el hombre vivice más allá del dolor, del hambre, de las guerras, de los reyes, de todo esta dualidad. Satán, en su profundo sueño que Dios le mandó para que pudiera oír estas palabras, se presta en una terrible lucha interna, la lucha que todos tenemos. Entre sus pulsiones encontradas hacia el mal y hacia el bien. Y al final permite que el ángel libertad le da como visto bueno para que vaya y vuele hacia la tierra a derribar batallas. En suma, la teología hugoliana de Víctor Hugo, expresada en el fin de Satán, plantea que Dios tuvo necesariamente que entregar una creación imperfecta, pues no podría crear una fuerza igual a ella, que por lo tanto el mal preexiste al hombre y no es consecuencia del pecado original, que son los velos que tenemos, y que el hombre sin la existencia del mal no podría alcanzar la conciencia de sí, o sea, lo necesitamos, es un ayudador de la conciencia de sí, de su libertad, ni la facultad de crear. Esta es otra parte del texto del artículo y dice, considerando que la naturaleza humana es siempre la misma y la evolución sociológica, espiritual e intelectual va paso a paso, es perfectamente posible que en vez de comprender la mitad del ideal satánico como hizo Hugo, porque aquí este HPV nos dice que no es un libro concluso, no terminó este libro, entonces se quedó a medias, pero se aproximó mucho a lo que ella nos quiere dar a entender. Y dice, el próximo gran poeta que ya entienda por completo todo esto, con ello proclamando a nuestra generación la eterna idea del equilibrio cósmico. Acuérdense que aquí empezamos hablando de los ideales, la caída de los ideales. Entonces, uno de esos ideales es el equilibrio cósmico. Y nos dice que, bueno, y hablando de este equilibrio cósmico, nos dice, ¿y cuál es el principal tormento de este gran anarquismo cósmico? Es la agonía moral causada por una dualidad de su naturaleza, el profundo desgarre del espíritu del mar y la oposición procedente del inmortal elemento de amor prístino existente en el arcángel. Es esa dualidad, esa lucha, esa chispa de amor divino por la luz y la armonía que ningún odio podrá jamás ahogar por completo. Le inflige un tormento mucho más insoportable que el de su caída y exilio por prestar o rebelarse. O sea, lo que más le dolía en esta representación que tenemos de Víctor Hugo era ese desamor que Dios le tenía, porque en el fondo es un ser de amor, somos seres de amor. Este abismo de desesperación que le generaba ese no ser amado es la salvación de Satán en este libro. En su caída, una pluma que cae de su antes inmaculada ala es iluminada
por un rayo de luz divina, y de ahí en adelante se transforma en un ser brillante, en el ángel de la libertad. En consecuencia, es la hija de Satán, la criatura conjunta de Dios, y el ángel caído, la progenie del bien y el mal, de la luz y las tinieblas, y Dios reconoce esta sublime paternidad en común que les une. Es la hija de Satán quien los salva. O sea, nosotros esto que vamos luchando en nuestro interior, con bien, mal, ser superior, el cuaternario inferior, vamos a gestar nuestra libertad. En la cumbre de la desesperación, al sentirse odiado por la luz, Satán oye las divinas palabras de Dios. No, yo no te odio, dice la voz. Hay un ángel entre nosotros y sus buenas obras te acreditan. El hombre sometido por ti es por él ahora salvado. Oh Satán, puedes decir ahora, viviré. Ven, el ángel libertad es tu hija y la mía. Esta sublime paternidad nos une. Y bueno, aquí toda esta concepción es el florecer del idealismo metafísico. Entonces, este loto blanco de pensamiento surge ahora como de las edades pasadas de la podredumbre. O sea, todo eso que nosotros queremos como malo es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Aquí están representados los 7 pecados capitales en este dibujo. Pero tomando en porción de la humanidad con su corazón roto, desesperanzado, amargado en un sentido colectivo, ellos son Satán mismo, porque él es la síntesis ideal de todas las fuerzas discordantes. Y cada vicio o pasión humana separadamente no es sino un átomo de la totalidad. O sea, las cosas que hacemos en esta parte de los deseos, de las pasiones, de los vicios, ya decíamos, pues es parte de la totalidad, no es que estén divididos, son lo mismo, son parte de la seidad, de lo absoluto. En lo más profundo del corazón de esta totalidad satánica humana arde la chispa divina, ya viéndonos como humanidad, pese a todo lo negativo que puede haber. Antes de que Satán, la protesta encarnada, se arrepienta y se unifique con su prójimo en una fraternidad común, toda causa de protesta tiene que haber desaparecido en la tierra. O sea, cuando no va a existir ya esto que vemos como dualidad, cuando ya no exista nada de eso en la tierra. Y ello solo puede ocurrir cuando la codicia, el favoritismo, los prejuicios desaparezcan bajo el dominio del altruismo y la justicia para otros. La libertad es hoy tan solo una palabra vana, o sea, realmente en el mundo no tiene una verdad, porque ¿qué es libertad para el hombre? Puede ser libertad no estar en la cárcel, puede ser libertad salirse de un matrimonio, entonces no tenemos esa definición clara. Y esta libertad no es más que un astuto sinónimo para el opresor de unas personas con otras. Y existe solo para las castas, nunca para unidades. O sea, está muy seleccionada, pero ya vimos qué es la verdadera libertad. Para traer el reino de la libertad, tal y como se contempla en el Satán de Víctor Hugo, el ángel de la libertad tiene que nacer concebido simultáneamente en común amor y consentimiento por la más alta casta de ricos y por la de las clases bajas de los pobres. En otras palabras, debe transformarse en el progenie de Dios y Satán para así reconciliar a ambos. Pero esto es una utopía en la actualidad, pues, no es así. No puede tener lugar antes de que las castas de los modernos levitas y los teólogos, o sea, vean lo que nos está diciendo en este párrafo esta HPB, esto no va a ocurrir hasta que estos levitas, los actuales, y su teología, fruto de un mal muerto de espiritualidad, hayan desaparecido y los sacerdotes del futuro hayan exclamado ante todo el mundo y en las palabras de su Dios: enfrento la noche siniestra y en nada descanso. Satán ha muerto, renace, oh Lucifer celestial. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias a nuestra querida hermana Dulce Yasmín Salazar Ortiz, que ha hecho un gran trabajo interpretar el escrito de la señora Blavatsky
no es una cosa sencilla y lo enriqueció profusamente con los agregados que tuvimos por ahí de las obras de Víctor Hugo, de los comentarios acerca de la obra de Milton y demás. Así que muchas gracias a nombre de la Logia Blavatsky, querida Yasmín. Nos dejas mucho para reflexionar acerca de este personaje que representa el bien y el mal y que su significado lo encontramos precisamente en la mente. La mente inferior puede decirse que es Satán, Ujú, o la mente en general es Satán, que es la que tiene la luz, eh, porque los Kumaras de los que hablaste precisamente son los Agnishvata, son estos Dhyanis, estos seres, son los Manasaputras, que buenas tardes. son los hijos de la luz, los hijos del fuego, pero cuando se habla del fuego y de la luz, se habla de la mente realmente. Entonces, el diablo está representado por la mente inferior, en este caso, que es la que finalmente hace que la mente superior pueda crecer. Es esa lucha que mantiene el hombre, esa mente superior, ese ego, lucha consigo mismo, con su parte inferior, lo que finalmente nos hará seres de luz, fundamentalmente. Es decir, lo somos, pero lo tenemos que manifestar de esa manera. Entonces, eh, por aquí hice algunas anotaciones respecto de el estado actual de la humanidad y desde que Blavatsky lo escribió, porque parte de esto que voy a leerles a continuación viene en los textos. Entonces, habla acerca de la iglesia y del Estado con respecto a las condiciones de la sociedad humana en aquellos tiempos. Entonces, la iglesia y el Estado siempre se han confabulado para trastocar o degenerar los valores de la doctrina del amor del cristianismo, o sea, lo que enseñó el Maestro Jesús, y han degradado de tal manera entre ambos, entre los gobernantes y los líderes de las iglesias, llámense como se llamen, se han confabulado para poder tener dominio sobre los seres humanos, sobre la humanidad, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos ver cómo esas enseñanzas de Jesús, lejos de poder cumplirse, se han degradado y han ido en picada, ¿sí? Entonces, a medida que el hombre es más, entre comillas, civilizado, se vuelve más cruel y más egoísta, más materialista, olvidándose de esos principios, dejando de lado esas sublimes enseñanzas que el último gran mensajero de la luz divina fue enviado, que es el Señor Cristo, y que pues lo crucificamos a cada paso, ¿verdad? Porque somos tan inconscientes que sigue reinando las tinieblas, pero las tinieblas de la ignorancia, no las tinieblas de la divinidad absoluta, ¿sí? Entonces, esta civilización que promulga el hombre de hoy en día y cuando vivió Blavatsky también, es solamente ha servido para que los hombres más inteligentes puedan crear armas para destruir a la humanidad y a todo lo que se les ponga enfrente o se nos ponga enfrente. Ya me ando excluyendo. Entonces, así somos. Así somos, tremendamente egoístas, profundamente egoístas y salvajemente materialistas. Y entonces, dice Blavatsky en el texto que nos compartiste, dice que eh, en lugar de gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad en la tierra para los hombres, en ese caso debiera decirse gloria al oro en lo supremo y fricción y mala voluntad en la tierra para los hombres. Eso es lo que somos hoy en día, con nuestras emociones a tope, nuestras emociones materialistas, desde luego. Entonces, pues con esto, como colofón, doy la palabra de mi parte, ahora doy la palabra a quienes deseen
enriquecer esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias, Dulce. Adelante, por favor, quien desee participar. Tenemos a Patricia Chávez. Adelante, Patricia. Hola, Jazz, muchas gracias. Es muy buena información, me encantó. Tengo tres preguntas para ti. La primera, esta dualidad que existe en el hombre entre manas inferior y manas inferior o manas superior, ¿en qué tanto afecta a nuestro karma o dharma? Porque tú nos dijiste que pues obviamente es para evolucionar, y liberarse, ¿no? ¿Quieres que te haga las tres preguntas juntas o vamos Yo creo una que por una? primero contesta esta, por favor. Ok, Ok. Bueno, de hecho en algunos diapositivas venía esta parte de que es en conjunto, ¿no? No podemos dejar atrás obviamente el karma y el dharma, que son también, de hecho, si lo vemos de esa manera, o tenemos velado esa visión de que es el dharma y el karma. A veces pensamos que el karma son puras cosas negativas que nos ocurren, pero no es así, porque es nuestro aprendizaje para nuestra evolución. Cualquier pendiente que tengamos de evolucionar, o no cualquier, porque tenemos muchos en cada reencarnación, venimos a evolucionar una parte, porque esto es muy complejo. Somos unos seres de luz tan impresionantes que tal vez no lo concebimos en nuestra mente, que pensamos que con mejorar una relación y estar bien, padres de familia, etcétera, ya vamos a ser iluminados. Pues no, nos falta muchísimo y es paso a paso. Y ese karma y ese dharma nos van llevando para que tengamos esa evolución que requerimos. Y claro está, y eso ya es como nuestra constitución interna, que las herramientas que tenemos son esa constitución septenaria, en donde tenemos por algo ese cuaternario inferior, no porque sea algo malo, no porque sea algo que no queramos, nos queremos eliminar, ya deshacer de ese cuaternario, no. Nos sirve como herramienta para la evolución, como también el karma y el dharma. Si no tuviéramos un dharma, pues nos costaría mucho trabajo trabajar esos pendientes, vamos a decir, esos escandas que tenemos todavía ahí, que se manifiestan como acciones en el karma. No sé si más o menos me expliqué, Pati, sí, pero son como perfectamente. cosas un poquito separadas, pero que a final de cuentas van de la mano para nuestra evolución. Ok, y la segunda, en esta dualidad que nosotros tenemos internamente, al hacer como el diablito, ¿no? Maldades hacia otras personas, ahí mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que es el daño no es para las otras personas, el daño es para uno mismo, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que no es, o sea, cuesta trabajo entenderlo porque tenemos este velo que nos ha dejado la religión, la iglesia, del diablito y el angelito, pero eso no existe, ya vimos que no existe. En realidad, de hecho, la dualidad no existe. Tenemos esas herramientas, vamos a llamarle herramientas, manas inferior, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de ilusión, etcétera, y entonces nos ayuda a estar en este maya, a manifestarnos para ir evolucionando, pero no significa que nosotros esté realmente una dualidad, ni un diablo, ni un ángel diciéndonos, ni poniéndonos tropiezos. Entonces, como no existe, lo que yo haga, ya decíamos de este dharma y karma y de este manas inferior, o sea, si yo en esta reencarnación me voy a inclinar más por mi cuaternario inferior, pues mi evolución va a ser más chiquita, va a ser más lenta. Si yo me encamino hacia el cuaternario, hacia la tarea superior, pues va a ser más rápida. Entonces, si lo vemos así, sí el daño es para nosotros porque es nuestra evolución más lenta o más atrasada. O, por ejemplo, ese karma que yo venía a evolucionar en esta reencarnación, no lo logré evolucionar, pues en la siguiente reencarnación voy a volver a pasar algo muy similar o a lo mejor algo más fuerte para ver si ahora sí yo lo voy a trabajar. Es como, bueno, mi ejemplo es como
la astrología que dicen, cuando eres, yo por ejemplo soy Sagitario y mi ascendente es Sagitario, o sea, yo ya reprobé porque cuando en otras reencarnaciones me dijeron, tienes que evolucionar esto, no lo hice y la vida me pone Sagitario ascendente, Sagitario mi signo porque ahora tienes que pasar porque ya llevas muchas. Entonces es para mí, no es porque realmente me ilusiona hace ver que estoy dañando a los demás, dejé a este chico, lo abandoné, ya no lo quise, a mis hijos, pero realmente afecto a mi evolución y no existe como tal un diablo ni un ángel en nosotros ni esta dualidad, sino todo es el conjunto de lo mismo que está en nosotros como parte de nuestro ser. Gracias. Y la tercera pregunta, y muchas gracias por tus respuestas, es, ¿qué tanto sabes acerca de la noche oscura de nuestra alma? Ahí se enfrentan lo que sería nuestra dualidad, lo bueno y lo malo. Bueno, yo entiendo por esta noche, fría, oscura del alma, que es esa, de hecho es tu alma que te está diciendo, oye, y todo, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, o tal vez no, pero yo sí lo he vivido, es cuando mi alma me dice, vas, estás por el camino, eh, que no te va a llevar a esa evolución, no, no vas por el plan al que viniste a evolucionar a esta reencarnación. Entonces, cuando vamos en contra de todo lo que somos, es cuando nos sentimos deprimidos, que no tiene sentido la vida, el por qué a lo mejor estos poetas, estos escritores tuvieron eso, esa noche oscura del alma, en donde tuvieron esta necesidad de decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasan cosas que parecen malas, que parecen yo hago las cosas bien y aún así me pasan cosas? Es esa alma, realmente es nuestra alma que nos está diciendo, o nuestro ser interno, nuestra intuición, nuestro guía interno, como le quieras llamar, que nos dice, oye, Jazz, no estás bien, no estás yendo por el camino correcto y entonces mi cuaternario inferior no se siente bien, físicamente no me siento con fuerza, no quiero caminar, no, emocionalmente me siento triste. Esa es la lucha, pero no es una lucha del bien y el mal, sino es nuestro ser interno que nos dice, mira, es como ese diablo en este libro de Víctor Hugo, que ese diablo en su interior decía, ¿por qué no me ama Dios? Yo quiero que me ame, yo quiero estar allá donde estaba con los ángeles. Entonces es nuestro verdadero ser manifestándose, más no es una lucha física ni antropomórfica de diablo y de Dios. Así es como yo lo veo. Yo quisiera agregar respecto de ese término o esos par de términos, noche oscura. En primer lugar, para mí, noche significa oscuridad, ya. Entonces, esos periodos, esas etapas de oscuridad que aparecen en nuestras vidas, realmente no lo son, vistos desde un punto de vista interno. Realmente son oportunidades, son los rayos de luz que nos llegan, que tratan de penetrar nuestra conciencia para que nos demos cuenta de lo que está aconteciendo con nuestra vida, de lo que hacemos. Y por supuesto que hablando respecto de la pregunta anterior también, tú lo mencionaste de manera rápida, no solamente eh, esto de nuestras acciones, finalmente, sí, resulta algo doloroso para nosotros al final si actuamos mal, pero al ser seres sociales estamos involucrando a otros seres también y también los afectamos, ¿sí? Ese es el problema que tenemos, que nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos afectan a los demás. Y por supuesto que como resultado de ello, de esa afectación a los demás, hay, hay una separación de la fuente del amor y entonces tenemos que sufrir, tenemos que pagar con dolor esas acciones de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, esto de la oscuridad realmente no debemos verlo como tal, sino debemos verlo como una oportunidad para que estamos en ese océano de luz y que es tanta la luz que no podemos nosotros visualizarla, pero es una oportunidad para crecer. Eso es todo. Gracias. Adelante, José. Buenas noches a todos. Yo quiero aprovechar para
agradecerle a nuestra hermana Dulce de esta presentación tan profesional que nos presentó esta noche, este trabajo que lo documentó con investigaciones y pues me deja a mí muy impresionado porque como que a mis conocimientos que tengo sobre estos temas, pues a mí sí me deja muy impresionado para seguir investigando y estudiando. Y las preguntas son hacia mí mismo, ¿verdad? ¿Cuánto le estoy dedicando a estos temas tan interesantes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto en leer, investigar? Gracias, Dulce, Dulce. gracias. Y buenas noches a todos. Gracias, Gracias José. a ti. Gracias a ti. La vez pasada platicamos que lo importante de esto es tomarlo para nosotros mismos, para nuestro día a día. Entonces, qué bueno que surjan esas preguntas, porque eso es lo importante, que nosotros empecemos a avanzar. Acuérdense que decía ahí que es sabiduría, ¿no? Estas tinieblas son sabiduría, o sea, nos van a quitar la ignorancia de esto, quitándonos estos velos, pues vamos a llegar a hacer ese Lucifer, ese verdadero ser de luz que somos. Gracias. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, José. Sí, gracias. Una pregunta. Mencionaste, Yasmín, que Satanás, Lucifer, fue una interpretación teológica, quiero pensarlo yo, pero mencionaste que también era los logos. Entonces, cuando hay ese conflicto entre esa parte del logo, o vamos a decir, ese conflicto teológico que es Jehová y Satanás, ¿qué jerarquía sería hablando teosóficamente? ¿Cuál jerarquía se le atribuye a esa jerarquía de Satanás? Sin dejando a un lado el concepto teológico. Porque me confundí un poquito porque también se mencionaron o estoy pensando que tiene una relación con los Kumaras. Entonces ahí como que me perdí un poquito para entenderlo como dentro teosóficamente, vamos a decirlo, y no teológicamente, o sea, no con la interpretación teológica. Bueno, esta parte de el logos es porque viene el segundo logos, es Purusha y Prakriti, o sea, nosotros somos una emanación, así como es arriba, es abajo, de Mahat, la mente más bien de Mahat, perdón, venimos de ese Mahat y aquí se manifiesta como manas, pero viene de logos porque somos una emanación. Entonces, por eso se comentó esta parte de logos. Con respecto a qué jerarquía, las definiciones es el diablo, Satán y Lucifer. En general se mencionaron porque decíamos que John Milton hizo una obra en donde él hacía pensar, o la iglesia lo tomó así, que los tres son los mismos, es lo mismo, es un sinónimo, pero ya vimos que no. Lucifer es el hijo, es un hijo de la mente, que son los Kumaras, que nos dieron, los Kumaras vienen de esa jerarquía de los Kumaras, que nos dieron la mente. Manas inferior y Mara superior. Entonces de ahí es donde viene esta parte de que está en nosotros el Dios y el diablo, lo que se refiere, porque Manas está en nosotros, Manas inferior y Manas superior. Y la jerarquía que te refieres, pues sí, efectivamente, son los Kumaras. Espero haberte aclarado más. Sí, está un poco confuso, ¿no? Pero de repente estaba pensando en 3 jerarquías, pero bueno, no, o sea. No, y el diablo es una definición que solamente que hizo la iglesia para decirnos existe el diablito con cuernitos, con todo esto, Sí. pero eso realmente no. Y se puede simbolizar como Satán porque de su definición etimológica es el adversario. Entonces sí puede ser el adversario que nos ayuda a evolucionar, el adversario del bien, que podríamos simbolizarlo como el cuaternario inferior. Y a Lucifer lo podríamos simbolizar como la triada superior, que es esa luz, esa luz a donde vamos. No sé si más o menos me expliqué.
Sí, Yo quisiera agregar algo, a ver si te aclara esto. Ya lo había mencionado, pero me voy más despacio. Los kumaras son una jerarquía. Kumara quiere decir siempre joven, son jóvenes, son donceles, que son vírgenes. Entonces, por eso, esa jerarquía de seres tan elevados, que son los hijos de la mente, que también los kumaras son los manasaputras, los hijos de la mente, de Mahat, que ya lo mencionó, que es la mente universal, que mencionó Dulce, ¿sí? Y también son los Agnishvatas, que son los portadores del fuego, ¿sí? Como Lucifer, que es el portador de la luz. Entonces, todo eso es lo mismo, ¿sí? Es una misma jerarquía. Los Agnisvatas se les llama los hijos del fuego, o sea, a la mente se le identifica como el fuego en el hombre, ¿sí? O el fuego universal. Es lo que nos da la posibilidad de pensar y razonar. Esa sería una explicación, digamos, más detallada con respecto a estas jerarquías. Ahora, Jehová pertenece, dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta, que Jehová es, eh, eh, cae dentro de las jerarquías constructoras. Y está claro, porque en el Génesis, él construye, ¿sí? Él construye el mundo. Entonces, Blavatsky dice que, por cierto, Jehová pertenece a una de las jerarquías más inferiores, ¿sí? Digamos, porque es el obrero, es el peón, es la mano que construye, ¿sí? Entonces, Jehová, esa entidad o esa jerarquía o ese elemento, llamémoslo así, pertenece a la jerarquía de los constructores o cosmocrátores, que se les denomina también. Son los constructores de los planetas y los universos, ¿sí? A las órdenes de quién? De Fojat, de lo absoluto, sí. ¿sí? Que es el agente que hace que todo vibre, que todo vuelva a la vida, es decir, el principio manvantárico, ¿sí? ¿Ok? Bueno, Sí, gracias, gracias. eso es todo. ¿Alguien más? Hay comentarios en el chat. Eiser dice, gracias Bien. hermana Dulce, excelente presentación. Marco Andrade, buenas noches, sabiduría muy importante. Mi pregunta es, ¿cuál sería el karma del ángel caído? Si se pudiera concebir la pregunta de forma humana. A ver, si quieres yo... Bueno, adelante, Luz, Dulce, adelante. Bueno, yo entiendo que es esta parte de que, pues ellos también, ya decíamos que esta jerarquía, pues vamos a decir que se rehusaron a dar no solamente esta parte física, sino que nos dieron la mente, que nos ayudó a nuestra evolución, pero ellos también tuvieron que tener un karma. Y ese karma de ellos, pues es que reencarnaron aquí en la Tierra y tienen que estar igual sometidos al karma y al dharma como nosotros. No sé si estoy en lo correcto o no, Enrique. A ver, según tengo entendido, en la doctrina secreta se habla de los ángeles caídos como las mónadas humanas que reencarnan. Esos son los ángeles caídos, que descienden del plano divino hasta llegar al plano de la tierra, al plano humano. Entonces, esos son los llamados ángeles caídos, ¿sí? No el ángel caído, sino los ángeles caídos, ¿sí? Es eso. Son las monadas que descienden para evolucionar en los planos inferiores. Bueno, ante todo, bueno, aquí buenas noches. Ha sido maravilloso escucharlos. Me gustó mucho la interpretación de todo. Hay mucho para analizar. Se deja mucho en nuestros bolsillos para pensar y eso es la riqueza de esta charla. Ante todo, acá interviene la palabra ilusión, la palabra social, la palabra que arrastramos a través de la vida, que tiene que ver constantemente con los velos equivocados, sociales,
donde de alguna manera la ilusión del diablo, de Lucifer, del bien y el mal, tiene que estar en todos, porque todavía no tenemos un grado de comprensión y evolución para darnos cuenta que era algo necesario en aquellas épocas donde la comprensión y el intelecto no era tan suelto como en la actualidad. Yo siempre digo que capaz que cuando uno habla tanto de teosofía, como habla del mal, del bien, de Dios, de Jehová, de Alá, siempre nos tenemos que trasladar a la época aquella para ver qué había, para ver contenidos había, tanto en las personas que tenían acceso a la lectura, como las otras que solamente la simple formación era decir, esto es el bien y esto es el mal. Esto no se puede y esto lo hace el diablo y esto lo hace Dios. Yo quiero felicitarte en todo sentido por el material, por la forma en que queda incandescente el pensamiento y para darnos cuenta que desde mi lugar, no estoy afirmando, es una manera de decirnos, no existe el bien, no existe el mal. Existe el karma y existe el dharma. Cuando considero que este karma que me aprieta, tengo que resolverlo a través del deber y de los afectos. Siempre nos enojamos con la vida cuando aquello que no comprendemos. Yo pienso que la comprensión está en el camino de la luz, que todos tenemos oscuridad y tenemos luz. En el más allá del pensamiento nos da opción a la elección. Y hoy, a vos, que fue maravillosa la búsqueda, y también a Enrique, en esto de darnos cuenta de que todo se mezcla. Lo anterior, la charla esta, todos tenemos todavía ilusión, que deberíamos cambiar la ilusión por la certeza, por la comprensión, por la realidad activa de lo que es la real tolerancia, la comprensión de la existencia. Nada, muchísimas gracias. Al contrario, Silvia, son muy certeras tus palabras, las cuales agradecemos, y además también tus palabras nos hacen reflexionar, aunque por las cuestiones tecnológicas por momentos te perdimos, pero tu mensaje es importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Y sí, definitivamente yo pienso que estos libros, o sea, o que estos escritores que platicábamos, pues sí, exactamente nuestra época nos genera conflicto y nos genera como dificultad de entender, pues en esa época más ha de haber sido algo muy fuerte en ese momento para también el cristianismo, enfrentarse a ese tipo de literatura que hacía que se cuestionaran tantas cosas. Y como decíamos, el bien, efectivamente, el bien y el mal no existen. Y entonces, todo lo que pasa es subjetivo, ya decíamos, son semiverdades, porque es como, vamos a decir que alguien corre a una persona. Entonces, era un buen empleado, pero lo corrió. Y entonces el empleado que corrió, pues perdió trabajo, no tuvo a lo mejor con qué pagar renta, no sé, pero luego encontró un mejor trabajo. Y entonces decían, pensamos, ¿es bueno, es malo? Pero también puede ser que haya sido su dharma y no su karma que lo ayudó a un mejor empleo. Y a lo mejor esa persona que lo corrió era también igual, ¿cómo saber si es su karma o su dharma? Porque corrió a un empleado bueno, pero a lo mejor llegó alguien mejor. ¿Sí me explico? Todo es muy subjetivo. No existe lo bueno y lo malo. Son hechos que vamos viviendo y son aprendizajes y experiencias que estamos viviendo todo el tiempo para crecer y evolucionar. Se ha estado mencionando mucho el Dharma y el Karma. A veces nos confundimos. La concepción que yo tengo respecto del Dharma
es que es el deber por el que estamos aquí y vamos a estar desde luego bajo el imperio de la ley kármica, porque hay que cumplir con el deber. Eso viene muy explicado o manifestado en la primera parte del Bhagavad Gita, cuando Arjuna o Arjuna no quiere cumplir con su deber, se niega, es decir, la personalidad se niega a cumplir con su deber. Entonces, Krishna pues le hace un llamamiento de que no importa lo que pase, tiene que cumplir con su deber, porque para eso estamos, para cumplir con ese dharma, ¿sí? Entonces, pero eso está regido por la ley kármica, desde luego. El deber está regido por la ley kármica, ¿sí? Eso es lo que quería aclarar.